Capítulo 7. Espejo del origen. Ya han pasado muchos años y este espejo era el último que faltaba por formarse. Cada uno de mis hijos los había activado en diferentes épocas de mi vida, y estos habían aportado diversos eventos y sucesos a varias personas. Este último espejo iba a darme más claves que pronto conocería. Me levanté esta mañana con deseos de ver si me mostraría algo el nuevo espejo. Ya habían pasado unos días desde que se había formado. Hoy mis hijos se habían ido a estudiar. Entré y quedé atónita, me encontraba en medio de algo extremadamente admirable. Todos esos espejos sin reflejos. Parecía que me encontraba en medio de un nuevo mundo. Caminé hacia el último espejo formado. Tomé una foto mía y la introduje, pero este la expulsó, no entendí, y me pregunté, ¿será que este espejo es totalmente diferente a los otros? Me quedé observando sin saber lo que pasaba. Unos instantes después empezaron a formarse imágenes. Aparecían grandes colinas con ese brillo que había visto en los seres de luz. Eran diferentes verdes fosforescentes. Intenté tocar el espejo, pero mi mano lo traspasó hasta el interior. Vi cómo mi mano se transformó brillante y fosforescente como las montañas. Cuando la saqué continuaba a brillar como si mi mano estuviera hecha de infinitesimales moléculas unidas. Mi mano empezó a deformarse, era como una masa heterogénea, primero redonda, luego palmada, en puntas, y finalmente volvía de nuevo a ser mi mano original. Pensé, ¿y si entro mi cara? Tal vez podría ver algo. Estaba a punto de hacerlo cuando apareció Aptenia, mi ser celestial de color violeta, que me habló mentalmente. Saudes, tus fotos no funcionan aquí. Los otros espejos cada uno tiene una función que ya conoces, pero este espejo es diferente. El primer espejo es tu mundo actual. El segundo es el de tus antepasados. El tercer espejo es el futuro que se escribe cada día en el presente. El espejo de arriba representa tu naturaleza original, que está en otra dimensión. El espejo de abajo representa tus miedos. Y este último espejo no te pertenece a ti, ni a la humanidad, nos pertenece a todos. Es el espejo del origen creador, y este representa las diferentes dimensiones, porque el mundo no es un cubo, y hay muchas dimensiones más que no conoces. Hoy voy a presentarte otros seres a los que llamaremos hermanos mayores. Así no te confundirás, y vamos a contarte algo que pasó en el principio de la creación. Entonces apareció una luz como la de Aptenia pero de color amarillo, era una infinidad de puntos unidos. Era un amarillo muy intenso, brillaba como el sol. Poco a poco fue tomando forma, era un hombre mayor con barba en oro, de cabellera rizada que se perdía integrándose con el resto de su cuerpo. Tenía rasgos celtas o babilónicos, y ojos color gris metálico y llevaba un gran bastón en su mano. Desde que conocí a Aptenia, me interesé en estudiar primero en libros y ahora en la web, sobre las diferentes civilizaciones. Hoy veía por fin algo que se asemejaba a lo que había estado investigando por años. Se llama Sisus, él es el encargado del tiempo, los metales y los sólidos. Dijo Aptenia. Él sonrió, y me saludó con un movimiento de su cabeza. Apareció otro ser, Aptenia dijo, él es Rubus, encargado de la luz, el sol y todos sus procesos. Era de color amarillo rojizo, mucho más joven, sin barba, y con rasgos como los dioses de Egipto. Su cabeza era una serpiente plateada que parecía su cabellera, tenía ojos de color rojo, y sus pupilas amarillas, que al mirarlos te encandecen. Encandecen. Luego apareció un resplandor en diferentes tonalidades de azul claro con agua marina. Era una figura femenina, tenía rasgos de una diosa hindú y una corona hecha de agua, que se movía constantemente como pequeñas olas. Y sus ojos eran de un azul intenso, tenía 4 brazos. Ella es Calatea, la encargada del agua y el cielo. Y él es Celtis, encargado de mares, ríos y océanos. Celtis tenía diferentes tonalidades de azul oscuro en el cuerpo, sus ojos y cara eran totalmente armoniosos, y las pequeñas moléculas de colores se movían en todas las direcciones. Tenía rasgos chinos, en la mano llevaba un abanico de colores, y los ojos en azul petróleo.
petróleo. Estos seres gigantes llenaban completamente el espejo. Por un lado, apareció un verde intenso y brillante como los otros, que se fue transformando en mujer. Se llama Nepentes, es la encargada de las plantas. Tenía rasgos como la diosa náhuatl, con ojos y cabello color bronce, cobre y oro. Su cabellera se desplegaba como ramales con movimientos suaves y en todas direcciones. Era muy hermosa. Aitos tenía diferentes tonalidades de verdes oscuros y negro, que se movían en distintas direcciones. Sus rasgos físicos eran extraordinarios. Su cara y cabeza estaban esculpidas con runas. Cuando lo miré a sus profundos ojos negros, sentí que me entraba en ellos. Todo empezó a desaparecer alrededor, el sonido y las imágenes. Me sentí como si ya no existiera, me fui sumergiendo en una tranquilidad, y me sentía en un espacio diferente, sentía que empezaba a ser parte de él. Hasta que escuché la voz de Aptenia que sonreía y repetía llamándome. Saudes. Saudes. Él es el encargado de las montañas y la tierra. Me sentía tan extasiada, que no quería regresar. Luego salió un ser de color rojo intenso brillante, que emitía algunos destellos de mezclas amarillas. Sus ojos eran color violeta azulado intenso, diría un dios fenicio, atlético y cabeza alargada. De sus dedos salían destellos de rayos rojos. Él se llama Pecano, es el encargado del magna y el fuego. Delante de ellos apareció un ser transparente brillante. Ella es Kentia, la encargada del aire y los gases. Parecía el viento. Luego cambió a diferentes tonalidades transparentes color pastel, primero en rosado, luego azul, verde, y continuó cambiando. Parecía tener todos los colores existentes. Yo podía ver a través de ella todo lo que estaba detrás. Su rostro era casi invisible, yo podía sentir que sus ojos me miraban, pero no lograba ver los suyos. Ese cambio de colores hacía fundir todo lo que estaba en su entorno. Y solo lograba ver a Aitos y Pecano detrás. Todos tenían la misma característica, estaban formados de pequeñas moléculas diminutas transparentes, brillantes o fosforescentes, que se unían y les daba esa forma. Era como si llevaran túnicas largas. Flotaban, y solo se veían sus manos, pero no sus pies. Eran magníficos, el solo verlos, me dio esa sensación de seguridad y calma. Sentí que nunca había estado sola, era una sensación súper agradable. Comprendí que siempre estamos acompañados. Y también sentí frustración, porque no podía gritarle al mundo entero. Entendí que ellos están ahí siempre para cada ser de esta tierra, así como lo era Aptenia para mí. Aptenia me explicó, tomamos esta forma casi humana, que se asemeja a ustedes, pero en realidad podríamos tomar cualquier forma que deseemos. Los hermanos mayores son los encargados de enseñar a los hermanos menores. Somos una infinidad de seres, encargados de ayudar a cada ser humano en la Tierra y en otras dimensiones. Cada uno de nosotros tenemos la misión de despertarlos de ese sueño en el que entraron hace un tiempo. Los miraba atónita, tenía la boca medio abierta, y cuando me di cuenta la cerré y tomé saliva. Habían más, pensé. ¡Qué maravilla! Me era común ver a Aptenia, pero ver a otros, y con tanto esplendor, fue algo que no esperaba. Siéntate, vamos a mostrarte una parte de lo que pasó en la eternidad, dijo Aptenia. Se proyectó en el espejo un cosmos, y todos los seres se desvanecieron. Luego fueron apareciendo nubes en el cielo, y sobre unas montañas había otros seres parecidos a ellos en diferentes tonalidades, fucsias, naranjas, violetas, grises, etc. Estos flotaban de un lado para el otro, y se comunicaban mentalmente entre ellos. Podía escuchar los diálogos. Ven, vamos al hall, dijo uno de ellos, y el otro asintiendo partieron desvaneciéndose en el aire, dejando huellas como los aviones propulsores, aunque estas eran finas partículas de luz. Otros decían, hoy construí un Nelumbo. El otro le decía, y yo un Blyusheyatai. Vamos a utilizarlos. Y desaparecían también en el aire. Yo miraba atenta cada detalle. Sobre una colina al aire libre se encontraban 7 seres femeninos luminosos. 2 de ellas enviaban hilos de luz para tallar diferentes piedras,
moldeando figuras de aves. Entre ellas se encontraba Aptenia, que observaba y dijo: ¿Has terminado tu criatura? Era un ave gigante hecha en piedra blanca con sus alas abiertas y grandes garras. Tenía una especie de plumillas peludas largas y delgadas en su cabeza. Una de esas plumillas sobresalía unos 15 centímetros más que las otras, terminando en forma de pluma. ¿Y esa ave cómo la llamarás, Fatsia? Fatsia era otro ser de luz de color fucsia y ojos blanco perla. Esta ave se llamará Gállica, dijo Fatsia. Prímula era otro ser. Terminaba un águila en piedra gris. El tamaño era la mitad del de Gállica, más delgada, una cola larga y una cresta sobre su cabeza. Tenía una ala abierta y la otra encogida al cuerpo y dijo: La mía se llamará Ocre. Prímula era un ser de color verde manzana de ojos gris con amarillo. A un lado se encontraban 3 aves más en piedra que ya estaban terminadas. Una elaborada por Catleya, un ser de color blanco, sus ojos tenían una mezcla de naranja y rojo. Había realizado en una piedra negra, un cuerpo de león con una larga cola y pequeñas alas. Otra ave había sido realizada por Ixie, un ser rojo carmesí y ojos negros como los de Aitos. Había creado un ave en piedra roja, y era la más pequeña y delgada de todas. Parecía más a un pájaro con una cola larga, que terminaba en grandes plumas, de forma menos grotesca que las otras aves. Le había dejado las alas abiertas en posición de pleno vuelo, y miraba al suelo. Y la última ave había sido realizada por Aptenia, la había elaborado en piedra amarilla y dijo: Nunca podré realizar criaturas como ustedes, no logro dar una forma específica. Todas la miraron y rieron. Su ave era una pequeña masa casi redonda, sus alas dispares, su cabeza torcida estaba desarmonizada, además era la más pequeña de todas las aves realizadas. En una escala de deformidad de 1 a 10, ella era un 2. A su lado había 2 seres más que solo observaban lo que hacían. Una era transparente de color rosa, parecía hecha de agua, la otra era de color petróleo y rasgos maravillosos. Fatsia riendo le dijo: Esa criatura no tiene forma, ya aprenderás. Aptenia, debes seguir practicando. No necesariamente debes hacer aves, hay otra diversidad de figuras que puedes hacer. Tienes razón, dijo Catleya, y salió de ella una luz blanca hacia la escultura deformada de Aptenia, dispersándola en varios fragmentos que se fusionaron de nuevo al suelo de la colina. Las aves de Catleya e Ixie movían los ojos y gesticulaban una especie de lenguaje que yo no entendía. Fatsia y Prímula enviaron 2 pequeñas moléculas a cada una de las aves realizadas por ellas. Estas se desplazaron por el aire. La primera molécula hizo mover los ojos de las aves, y la segunda molécula las hizo gemir en el mismo lenguaje que las de Catleya e Ixie. Los seres rieron, y Fatsia dijo: Me gustaría que Gállica volara. Así podría viajar por todo este valle. Las aves solo repetían lo que oían, eran como un loro. Prímula dijo: Es una buena idea, pero aún estamos experimentando cómo funcionan estas criaturas, con nuestras moléculas. Hemos experimentado en 4 de ellas. Si quieres, agregamos una tercera molécula a ver qué sucede. Todas asintieron, y cada una envió una nueva molécula a las aves. Entonces las 4 empezaron a mover sus pies, caminaban como robots. Los seres rieron ya que era muy cómico ver piedras caminantes. Fatsia dijo: Realizaremos otras, vamos a dejarlas sobre las columnas del hall, estas criaturas son magníficas. Cada una envió una especie de onda que hizo levantar las criaturas por los aires, dirigiéndose todas hasta el hall. Debajo de la colina se encontraba el hall, estaba situado sobre un valle, tenía forma ovalada y estaba demarcada por inmensas piedras alargadas unas sobre otras, de diferentes formas y tamaños, y sobrepuestas como pedestales. Se encontraban separadas a distancia idénticas. Desde la colina veía que dentro del hall había otros seres reunidos en grupos. Compartían sus hazañas, y realizaban diferentes técnicas energéticas con diferentes elementales. Además recibían las grandes enseñanzas de los hermanos mayores. Los seres depositaron las aves sobre algunos pedestales del hall, quedando como decoración. Vamos a llenar todos los pedestales con criaturas, ¿cómo les parece la idea?, dijo Aptenia. Sí, moldearemos diferentes criaturas, dijeron las otras, tenemos varias ideas.
Ah, creo que no ayudaré mucho, dijo Aptenia. Todas rieron y se dirigieron a integrarse a los otros seres en el hall, solo Fatsia se quedó contemplando las aves. Gallika era magnífica. Fatsia dijo, Gallika, voy a darte algo más para ver si vuelas. No te daré moléculas, te daré de mi éter interno, ya que este tiene movimiento vibratorio de luz, calor y otras energías que aprenderás a conocer. Fatsia señaló hacia Gallika. Le envió un pequeño remolino de luz, de color azul cielo, que fue llenando el espacio entre ellas. Este penetró por la frente de Gallika. El ave empezó a transformar su apariencia. Tomó la apariencia de las aves que conocemos aquí en la Tierra. Tenía el plumaje suave y un hábil movimiento. Fatsia sonrió. El ave empezó a caminar sobre el pedestal, luego sacudió sus alas cerrándolas y extendiéndolas. Y le dijo con un chillido: Soy diferente, no soy de piedra. Fatsia le dijo: Mueve tus alas. Gallika comenzó a batirlas hasta que se levantó del pedestal. Empezó a volar y Fatsia la vio alejarse.